Se cae el relato de la izquierda. Las grandes petroleras estadounidenses no quieren el petróleo venezolano. Veámoslo. Estados Unidos ha invadido Venezuela para que las grandes petroleras estadounidenses se forren apropiándose del crudo venezolano. Esta es la narrativa claramente predominante en gran parte de la izquierda y de los medios de comunicación. Y sin embargo es una narrativa falsa. En un vídeo de hace unos días ya expusimos que una vez uno analiza las cifras de negocio que mueve y que puede mover la industria petrolera venezolana, se trata de un relato poco creíble. Pero es que ayer las grandes petroleras de los Estados Unidos se lo dijeron muy claramente a Donald Trump. No nos interesa Venezuela. Escuchen si no al consejero delegado de ExxonMobil, la mayor petrolera de los Estados Unidos. If we look at the legal and commercial constructs and frameworks in place today in Venezuela, today it's uninvestable. Hoy por hoy no queremos invertir en Venezuela. ¿Y cómo es posible que las grandes petroleras estadounidenses no quieran forrarse explotando el petróleo venezolano? Pues porque, como ya explicamos, en realidad no se trata de ningún gran negocio. Y no se trata de ningún gran negocio por tres razones fundamentales. La primera, prácticamente toda la infraestructura de extracción y de distribución de petróleo en Venezuela se halla enormemente deteriorada y desmantelada, de tal manera que para volver a ponerla en funcionamiento será necesaria una gran inversión que deberían acometer esas empresas y que se cifra en como mínimo 100.000 millones de dólares. Es decir, que para que esas empresas puedan comenzar a hacer negocio en Venezuela, antes, entre todas ellas, tendrían que invertir en la industria petrolera nacional de Venezuela 100.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo así como casi el 100% del Producto Interior Bruto de Venezuela. Eso es lo que a día de hoy sería necesario reinvertir para poner medianamente en marcha esa industria. Entonces, claro, antes de lanzarte a invertir semejante cantidad de capital, como poco, has de tener unas buenas perspectivas de que conseguirás rentabilizar esa inversión. Y lo que le dijeron las compañías petroleras a Donald Trump es que ahora mismo esas buenas expectativas no existen por ningún lado. Y es que, en segundo lugar, en estos momentos el precio del petróleo ronda los $60 por barril. Es más, Donald Trump ambiciona que si Venezuela es capaz de incrementar la producción de petróleo hasta el 1,5 millones, 2 millones de barriles al día, actualmente está en el 1 millón, si es que llega, de barriles diarios, Donald Trump ambiciona un precio del barril de petróleo de $50. Y claro, lo que las petroleras están diciendo es invertir 100.000 millones de dólares para luego vender el petróleo como mucho a $50, teniendo en cuenta además que el coste variable de extracción del petróleo en Venezuela es más elevado que en muchas otras explotaciones fuera de Venezuela, y es que además resulta bastante sencillo de ver que no salen las cuentas. Pongamos que hay que invertir 100.000 millones de dólares y que el barril de petróleo de Venezuela se vende a $50 y que los costes de extracción y de comercialización del petróleo venezolano antes de amortizar la inversión de 100.000 millones de dólares es de aproximadamente $30 por barril. Es decir, que de los $50 les quedan 20 para recuperar y rentabilizar la inversión. Echando números redondos podemos llegar a dos ratios que son relevantes para entender la falta de atractivo de esta inversión. Por un lado tenemos el plazo de recuperación de la inversión, que sería de aproximadamente, con las cifras que he dado, sería aproximadamente de 10 años. Es decir, que hasta transcurridos 100 años no empiezas a ingresar caja neta con respecto a lo que has desembolsado previamente, 100.000 millones de dólares. Y la segunda ratio es que si esta inversión fuera a perpetuidad, que desde luego no lo es, la rentabilidad sobre el capital invertido sería del orden del 10% anual.
Y sé que una rentabilidad del 10% al año sobre el capital invertido puede sonar mucho. Ojalá consiguiéramos hacer inversiones sostenidas que nos rentaran un 10% al año. Pero es que aquí entra el tercer factor que ahuyenta a las petroleras estadounidenses. Y es el riesgo, la inestabilidad política del país. ¿De verdad compensa invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela para ganar un 10% al año sobre esos 100.000 millones con todo el riesgo geopolítico que supone Venezuela? Ahora mismo hay deuda pública del gobierno venezolano cotizando en los mercados y que paga tipos de interés anuales superiores al 20%. ¿Por qué los inversores no se están lanzando como locos a comprar esa deuda pública? Pues porque el riesgo que lleva aparejada es enorme. Pues lo mismo, el riesgo que lleva aparejada la inversión de 100.000 millones en la industria petrolera del país. Tomemos el caso de ExxonMobil, la compañía cuyo CEO antes hemos escuchado que decía que no están interesados ahora mismo en invertir en Venezuela. A lo largo de la historia de la industria petrolera venezolana, el gobierno ha expropiado las inversiones de Exxon en Venezuela en 2 ocasiones. Y aún hoy hay compensaciones vinculadas a esas expropiaciones que el gobierno todavía no le ha pagado. Claro, si en los últimos 50 años te han expropiado en 2 ocasiones, de media una vez cada 25 años, ¿con qué cara les vas a decir a tus accionistas, a los que están financiando tu empresa, que te vuelves a meter en la boca del lobo invirtiendo decenas de miles de millones de dólares que potencialmente pueden volver a ser expropiados? Hemos dicho que para recuperar el capital invertido, no para rentabilizarlo, para recuperar el capital invertido, se necesitarán como poco 10 años. ¿Cómo va a estar Venezuela dentro de 10 años? Quizá se haya vuelto un país estabilizado y próspero, o quizá haya caído incluso en una guerra civil. O quizá hay otro gobernante populista al frente de su gobierno que de nuevo vuelve a expropiar masivamente las inversiones que las grandes petroleras estadounidenses hayan hecho hasta entonces. No solo eso, estamos pensando mucho en la inestabilidad político-económica interna de Venezuela, en la incertidumbre que procede del gobierno venezolano, pero también hay que decir que el gobierno estadounidense, presidido por una persona tan potencialmente volátil como Donald Trump, también es un foco de incertidumbre. ¿Qué va a querer hacer Trump con el petróleo venezolano el año que viene, en 2 o en 3 años? ¿O qué va a querer hacer el sucesor de Trump si gana las elecciones y sigue una trayectoria similar a la del actual presidente republicano? Lo resumió perfectamente off the record un directivo de las petroleras estadounidenses. Nadie quiere ir a un país cuando un extemporáneo tuit puede cambiar toda la política exterior de ese país. Vamos, que si Donald Trump se levanta con el pie izquierdo y cambia radicalmente las reglas de juego, todo el cálculo de rentabilidad, ya muy incierto en sí mismo, que hayan hecho las compañías petroleras que hayan invertido 100.000 millones de dólares en Venezuela, se puede venir abajo. Por todo ello, y en contra de lo que ha venido proclamando la opinión de la izquierda sobre esta operación militar en Venezuela, a las grandes petroleras estadounidenses no les interesa demasiado meterse en la industria petrolera de ese país. Eso no significa que ninguna empresa estadounidense vaya a participar en el proceso de reconstrucción de esta industria. Por ejemplo, Chevron, la segunda petrolera de los Estados Unidos, ya está operando en Venezuela de la mano de PDVSA. Y por tanto, si ya está dentro del país, si ya tiene inversiones en el país, si ya conoce cómo corromper a los jerarcas del régimen del país para que la dejen viva internamente, tiene todo el sentido del mundo que escale su inversión. Y a su vez, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, si bien ha reconocido que a las grandes compañías petroleras de los Estados Unidos no les interesa Venezuela por todo lo que ya hemos dicho, sí puede haber empresas petroleras pequeñas y medianas en los Estados Unidos que se vayan a lanzar a hacer algunas inversiones en el país. Pero con Chevron y con las pequeñas y medianas compañías petroleras de los Estados Unidos no llegas a esa cifra de al menos 100.000 millones de dólares que se necesita para rehacer
toda la infraestructura petrolera que el chavismo destruyó y fagocitó. Y por eso, aunque sea previsible que en los próximos años la producción petrolera de Venezuela se incremente, sin esos 100.000 millones de dólares es dudoso que se incremente de un modo extraordinariamente sustancial. Y en cualquier caso pone de manifiesto que era completamente falso que fueran las grandes petroleras estadounidenses las que movieran los hilos del gobierno de Donald Trump para derrocar al tirano Nicolás Maduro. La causa última de esta operación no es económica, es política. Y solo el tiempo nos dirá si ha sido una buena o una mala política para la libertad y la prosperidad de los venezolanos.